Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes, los que están allí y los que después estarán. Bueno, vamos a continuar este estudio. Es un estudio doctrinal acerca de la doctrina del pecado y específicamente vamos a estar viendo la transgresión. Curiosamente, hemos estado teniendo en el primer video, en todo caso el primer encuentro, la primera lección, acerca de entender cómo podemos lograr esa, no digo definición, sino ese entendimiento en cuanto a lo que es la transgresión. Pero parte de lo que también es bueno añadir es que la transgresión en el Antiguo Testamento también tenía otro tipo de forma de ver. Capaz que dentro de todo eso es necesario que lo tenga que sacar a referir, porque si nosotros nos basamos en lo que ya hemos visto, ese encuadre que Pablo, el apóstol Pablo nos da, y también de la manera de cómo lo podemos entender, pero también es bueno saber que en el Antiguo Testamento, la transgresión tiene elementos que la determinan como tal. Si hemos dicho que la transgresión es construir lo destruido y que es ir más allá de lo permitido, también que es perder el temor de Dios, o en todo caso se da cuando se pierde el temor de Dios. También vamos a ver cómo en Isaías 53, el profeta Isaías da a conocer los elementos de transgresión, de lo que la transgresión contiene. O en todo caso, aquellos detalles que podemos nosotros conocer, pero que hay transgresión o nos lleva a la transgresión. En Isaías 53, dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y luego dice por nuestros pecados. Entonces, rebelión y pecado es también una manifestación de transgresión. Pero luego continúa diciendo nosotros, siempre teniendo en cuenta nosotros, nos descarriamos. El descarriarse es una manifestación de la transgresión. Continúa el profeta Isaías diciendo, cada cual se apartó por su camino. El apartarse del camino e ir por un camino que no es de Dios es transgresión en el Antiguo Testamento. Luego, en ese énfasis, él va a decir en el versículo 8, en la parte final, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, la rebelión en el sentido, como manifestación más, una de las manifestaciones más directas de lo que es la transgresión. Y cierra prácticamente Isaías para darnos a conocer de qué manera es que se veía la transgresión. Él cierra en el versículo 11 diciendo, y llevará la iniquidad de ellos. O sea, es un acto de iniquidad la transgresión. Y luego él dice, él, en el versículo 12, parte final, que él, habiendo llevado el pecado de muchos, y aquí dice, y orado por los transgresores.
O sea, las manifestaciones que se han dado, los elementos, nos conducen a que esto es una conducta transgresora, un transgresor. El transgresor se puede apartar de Dios, puede rebelarse, puede descarriarse, puede también hasta inclusive manifestar ese desvío intencional que prácticamente también nos lleva a una actitud más cercana a la iniquidad. Entonces, esto era para tener en cuenta que en el Antiguo Testamento también se veía la transgresión así. Pero ahora vamos a hablar acerca de lo que se conoce como las transgresiones, ¿sí? Recuerden bien que hemos visto en Romanos 4:25 acerca de la pluralidad de la transgresión. ¿Sí? En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, varias transgresiones, o en forma global, la transgresión de la raza humana. Entonces, parte de las transgresiones en el conocimiento, vamos a estar viendo la transgresión de Eva, ¿sí? Y para ello, vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, que dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, su primera carta. Ahora, ¿cómo es que pudo suceder esto? Hemos visto de que en la clase anterior, la frustración, que fue la base de la curiosidad que llevó a la mujer hasta ser seducida, engañada, para que pueda ir y estar allí en ese árbol. Parte de ello tiene que ver mucho con esta teoría que habíamos dicho acerca de la curiosidad y la frustración. O sea, hubo algo frustrado en ella, que era el que no tenía el conocimiento o no tenía las respuestas a la inquietud natural que el hombre, Adán, no supo o no manifestó una actitud de llenar la curiosidad, sino que tuvo un lapsus, vamos a decir un lapsus brutiviris, de sacar a la mujer y dejarlo sin la respuesta. Por ello fue engañada, por buscar respuestas. Entonces la mujer comete un error, y el error es aceptar la transgresión de un transgresor. Recuerden bien que el animal, la serpiente, no fue quien tentó a Eva, sino quien estaba en el animal, quien tomó a la serpiente para lograr ese propósito de llevarla a la transgresión. Antes de hacer caer a Adán y Eva, Satanás hizo caer a la serpiente mediante el engaño. Habíamos estado hablando también algo así. La serpiente fue usada por Satanás para plantearle una transgresión
a Eva, y bueno, ella lo aceptó. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de, de todo árbol del huerto. Qué sutil. No comáis de todo árbol del huerto. Eso fue algo que realmente no dijo Dios. Dios dijo que podían comer de todo árbol, menos del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal. Ahora, la serpiente, es el animal, no fue tomada por inocente por el mismo Dios. O sea, hay que entender que los animales tienen libre albedrío. También pueden pecar, pueden caer y también pueden ser juzgados, porque encontramos aquí a un animal siendo juzgado. Y también vamos a ver más adelante cómo Dios le dice a Noé, y también más adelante de cómo es que se determinan los animales puros e impuros. Entonces, algo que debemos comprender es que también los animales pueden ser contaminados con el mal. En Génesis 3, versículo 14 y 15, si nosotros vamos a ver en ese pasaje, vamos a encontrar algo que precisamente estamos hablando. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, aquí no está diciendo a Satanás, está diciendo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. No está hablando Satanás, no, al animal. A todos los animales del campo, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego viene lo que tiene que ver con lo que este animal tenía con la mujer. Y era una amistad. La serpiente era amiga de, capaz, amiga, muy cercana, muy, no digo íntima, pero ahí, sí, yo sé que van a decir, si yo tengo unas cuantas, pero el tema es que aquí se aplica una ley divina. Entonces, no fue tomada por inocente. Dios juzgó a la propia serpiente. Porque si fuera que la serpiente sea inocente, entonces no tendría por qué Dios darle este juicio. Porque sería injusto Dios. Entonces, si la serpiente fue juzgada y sobre ella cayó realmente todo lo que es el peso de la justicia de Dios, quiere decir que también ella tuvo responsabilidad. Y al tener responsabilidad y al ser juzgada, tiene libre albedrío. Porque se juzga lo que tiene libertad. Entonces, en una oportunidad me preguntaron, ¿los niños van al cielo? O sea, los niños, cuando mueren, van al cielo. Pues ellos en el cielo no van a estar pasando por el tribunal de Cristo los niños. No lo vamos a ver a Bruno ahí. Es inocente. O sea, él es inocente. Es tomado por inocente. Pero ya cuando tiene la capacidad de usar su libre albedrío, ahí sí. Porque en esa libertad
él va a determinar si hace el bien o el mal. Ahora, cabe mencionar que Satanás se posicionó del animal, de la serpiente. Pero de tal manera se posicionó que él determinó llamarse serpiente antigua. En Apocalipsis 12:9 dice que él es la serpiente antigua. La serpiente antigua. La transgresión fue el objetivo del diablo, de Satanás. O sea, que él pueda generar la transgresión en la raza humana, en el ser humano, es algo que lo planificó. No fue al azar. El tomar a la serpiente no fue algo que se le ocurrió al momento. Fue una planificación. Y tuvo que saber el contexto de la serpiente, de que la serpiente tenía astucia, o sea, tenía una ventaja. La palabra astucia viene del latín astus, que significa agudeza mental. También significa artificio. O sea, lo que quiere decir que esta serpiente, el animal, tenía la tendencia a lograr ventajas, cercanías en los sentidos. La ventaja lo tenía en los sentidos. ¿Qué quiere decir? De que sus sentidos eran mucho más adecuadas para relacionarse con el hombre y la mujer, más con la mujer. Y eso le daba ventaja sobre los demás animales. Ahora, habíamos dicho que hay una ley divina. La ley divina es la ley de la retrospectividad condicional. Se le dice a esta ley. La ley de la retrospectividad condicional. Esta ley divina habla de que podemos nosotros conocer la condición anterior viendo la condición actual, pero en todo lo contrario, para que me comprendan. En Génesis 3:14 dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora, en la ley de la divina, de la retrospectividad, si dice maldita serás, ¿qué quiere decir? Que antes que determine el juicio sobre la serpiente, era bendita entre todos los animales y entre todas las bestias. Luego van a encontrar esto. Sobre tu pecho andarás, porque en bendición no tocaba el suelo. En esta ley de la retrospectividad quiere decir que vas a ir atrás a ver cómo era antes. Antes la serpiente no tocaba su pecho al suelo en bendición, pero al venir la maldición toca el pecho al suelo, o sea, todo lo contrario. Dice luego la palabra bendita serás. Aquí hay una cosa interesante. La palabra bendita también se interpreta como agraciada, hermosa en apariencia. Y esto es algo que lo encontramos en la Biblia. Que antes se usaba el término bendita para decir a alguien quien tiene una gracia y que lo distingue entre los demás. Bendita tú entre todas las mujeres. O sea, hay una gracia diferente. Luego dice, y polvo comerás. Bueno, porque en bendición, ¿qué comía la serpiente? No comía polvo, comía cosas de lo mejor y deliciosas. Pero si hoy en día te das cuenta, hay cosas que la serpiente come que no es tan agradable.
Y aquí viene el detalle. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, porque en bendición eran amigas. Entre ella y la mujer. La serpiente y la mujer eran amigas. Y en maldición, enemigas. Dice, la mujer herirá a la cabeza a la serpiente. Y luego ella le va a herir en el talón, en el calcañar. Porque el punto o el centro de los sentidos es la cabeza. Por eso ella tenía la serpiente antes de caer poseída por Satanás, ser engañada la serpiente. Ella tenía los sentidos agudos, por eso se le llama astucia. Tenía agudeza en los sentidos. Luego va a encontrarse que la mujer puede darse cuenta de las tretas, o sea, en otras palabras, de que ahora la mujer le va a herir en los sentidos. Si hay algo que la mujer tiene es que se puede dar cuenta. Algunos dicen que tiene el sexto sentido. Otros dicen que tienen una intuición. Pero lo que la Biblia me dice es que la mujer tiene esa capacidad frente a aquellas cosas que el enemigo hace y la mujer se da cuenta. Entonces es una ventaja porque por eso es que Satanás no quiere a la mujer. O sea, no, la quiere destruir. No es que no la quiere destruir. Porque es su mayor rival, la mujer. Recuerden bien, Satanás tiene una rivalidad con la mujer, porque la mujer en Dios se da cuenta rápido, tiene sentidos para detectar. Y Satanás no quiere. Por eso es que las desvía, las descarría para que la mujer no sea útil para Dios. Y una mujer que está paralizada, entonces Satanás está feliz. Porque lo que quiere es eso, que la mujer no use esa capacidad. Ella es la que le pone el pie en la cabeza, la herirá en la cabeza. ¿Y qué hace Satanás? Le va a herir en el talón para que no camine. Entonces, quiere decir que la serpiente cayó, fue poseída por Satanás y usó los sentidos y el deseo de esta serpiente para poder hablar, querer ser como la que logre primero el comunicar como si fuera un ser humano con la mujer. Por eso dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, el término engañar significa, antiguamente, tenía un significado diferente. Significaba no hacer saber. Lo que quiere decir es que hubiera sido diferente si la serpiente hubiera hablado con la mujer. Ustedes se imaginan ese diálogo, si eran amigas, le hubiera dicho a la serpiente, oye, ¿sabes qué? Estoy deseando una cosa, yo quiero hablar como tú, ¿qué hago? Yo imagino que a Eva le hubiera dicho, hablemos con Adán a ver qué le decimos a Dios. Capaz algo puede hacer. Pero la palabra engañar significa no hacer saber. Ella no le hizo saber eso. Y eso fue el detalle, que al guardarlo y no sacarlo, no se evidencia. Y al no evidenciarse, entonces es lo más
provocativo para la tentación. El enemigo busca que guardemos cosas y que no hagamos saber. Él está en la casa de los deseos. Primero él, para tener esa capacidad de la información y en ello tejer la red y hacer caer. Hubiera sido otra la historia si la mujer, o la serpiente, perdón, con la mujer hubieran tenido un diálogo, un té de damas, no un té de damas, no, sino una reunión ahí debajo del árbol y que ella le dijera lo que estaba sintiendo. Yo me imagino que también la mujer le hubiera dicho, yo también estoy queriendo saber qué cosa es ese árbol, estoy con ese deseo. Entonces el tema es interesante porque surge ahí un vacío tan grande que, como dijimos, no sé si te acuerdas, Mariana y Juan, ¿se acuerdan que dije, un día vamos a tener que buscar al que no tiene ombligo? Pero también vamos a buscar a Eva, a decirle, ¿qué te costó, muchacha? Y orabas con Dios, hablabas con él y le hubieras dicho, Adán no habla conmigo, últimamente está metido en el trabajo, ya no dialogamos, para labrando nomás. Necesito saber por qué no puedo. No me dice nada. Solamente que no lo toque. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Señor, no me ha dado razón. ¿Tú me puedes decir por qué no puedo tocar el árbol? Yo imagino que Dios le hubiera hecho, mira, por esto y por esto. Pero no es que no te quiera decir, sino que él está afanado también por ahí, ¿no? Haciendo cosas. Entonces hubiera sido otra la historia. No hubiera sido la transgresión capaz de esa manera. Probablemente de otra sí, pero no sabemos. Pero no hubiera cometido esta falta. ¿Por qué la mujer no fue directamente a Dios a buscar respuestas? Y fue engañada. O sea, no se le hizo saber. Satanás no le hizo saber. El modo de saber las cosas es a través de Dios. Él no le hizo saber así. Él le dijo que Dios le estaba ocultando la información. Con que Dios os ha dicho, cuidado, hay cosas que no les ha dicho. Eso significaba esa expresión. Entonces, la serpiente tenía todo, era la más cercana a la mujer y al hombre. Y eso es algo que deseaba hablar, hemos visto eso, y la serpiente cumplió ese deseo, pero siendo el transporte del propio Satanás. Entonces, ¿por qué hablamos de esto en el tema de la tradición de la mujer? Porque es importante entender que la mujer hubiera tenido una actitud diferente si es que ella hubiera procedido a buscar respuestas en donde realmente tienen que estar las respuestas. Ahora, en la carta del apóstol Santiago nos dice que la tentación se inicia con el deseo. Y aquí vamos a ver el deseo de la mujer. Vamos a ver cómo ella tenía el deseo no solamente de poder tocar, sino tenía el deseo un poquito más profundo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces Satanás hace una labor de espionaje y logra planificar se podría decir, rodear, buscar sigilosamente cualquier palabra que salga de ella o cualquier gesto de cercanía. Porque recuerden bien, a veces no necesitamos decir el deseo, pero si te paras delante de una tienda o de
como le llaman, escaparate, ¿sí? De ropa, y te pones a ver la ropa que quieres. Ropa. Entonces, el enemigo no necesita que tú lo digas, él ve dónde estás. Entonces la mujer también manifestó cosas que hizo conocer el deseo a la serpiente. Parte de ello es que en la teoría de la curiosidad que habíamos dicho la otra vez, es que probablemente la mujer haya, ojo, esto es una suposición, no es una cuestión que está documentada como o argumentada con una base textual. Es una suposición que podemos hacer porque sencillamente tenemos esa libertad de hacerlo. Es un estudio de análisis. Entonces, en esa suposición es que probablemente la mujer no haya solamente intentado tocar una vez, sino que probablemente haya hecho gestos de primero, pasar por ahí. Segundo, de acercarse al árbol. Tercero, de extender la mano. Cuarto, de suspirar al ver. Cada detalle va sumando para saber qué quiere. Entonces, esto genera expectativa. Una vez más, estas expectativas se vuelven a repetir y eso es lo que va a ser útil para el movimiento apostático de la gran apostasía. La gran apostasía es eso. Va a traer para que mostremos, primero, cercanía, tentativas, lograr manifestar que estamos metidos allí hasta que luego sea atrapado. La iglesia va a ser atrapada en apostasías. Y por ello Dios nos pide que nos cuidemos. Ahora, en Santiago sabemos que Dios no tienta a nadie, pero sabemos que el deseo, la tentación se produce en el deseo. Ahora, la evidencia que debemos nosotros tomar en cuenta es que Satanás está a la caza de no solamente palabras, gestos o actitudes, sino también está a la caza de cómo y quiénes son lo más cercano a nosotros. Si es que él no viene directamente, va a tomar a alguien cerca. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, los enemigos de uno, ¿quiénes son? Los de su propia casa. Sí. Entonces uno diría, entonces ahora voy a tener cuidado. Ya no voy a ver a mi esposa como mi esposa, voy a ver como mi enemigo. No. No dice así. Lo que está diciendo en la buena interpretación Jesús es que a quienes va a tomar el enemigo son a los que están cerca, en los que están en nuestra casa. No es que son enemigos ellos, sino los que van a tomar o lo que va a tomar el enemigo como transporte para generar no solo molestias, sino transgresiones en nosotros, van a ser lo más cercano. Y ahí está en la cual a veces te impacienta o el esposo o la esposa o los hijos. Hay veces en las cuales a los hijos los quieres colgar. Y hay veces que los hijos quieren colgar a los padres. Hay veces que la esposa quiere ponerlo en el pabellón de fusilamiento al esposo y el esposo también, linchar. Pero son manifestaciones que se dan a veces por un impulso
Pero cuando estamos hablando de cómo el enemigo los toma, uno se pone a pensar, pero no es así. ¿Por qué se está portando así? Es que el mal está allí tratando de generar enemistad. Entonces, Satanás usó, por ejemplo, a alguien cercano. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? El apóstol Pedro. Y vamos a ver en Marcos 8, 32 al 33, de cómo Pedro es que él va a cometer una transgresión. Primero, él es tan cercano al Señor. Él es el apóstol, se le conoce como el apóstol del atrevimiento. Si hay alguien quien estaba allí, como se dice, tratando de poder entender a Jesús y de poder desarrollar la empatía directa con Jesús, fue Pedro. ¿Por qué? Por su forma de ser. Juan no lo necesitaba, Juan ya era así, pero Pedro tenía que lograr ser. Entonces ahí está, es como aquel que, Pedro es como así más o menos. Señor, ¿qué hago aquí? Ah, no, ¿qué cosa hago? No, no, Señor, ¿necesitas algo? Ese es el Pedro. Juan no necesitaba decir, Señor, necesitas algo. Él está al pendiente. Entonces, hay la diferencia. Entonces, Pedro esforzándose. Pedro en su tosquedad y su forma tan gaucha, como dicen ustedes. Tan así, tan uruguayo. Así, de empuje, de vamos arriba. Entonces, él lograba cosas que otros no. Logró ser un personaje importante para Jesús y para los apóstoles. Ahora, Pedro está ahí sentado con Jesús y Jesús dice lo siguiente, dice, a ver, chicos, yo voy a estar preguntándoles algo. ¿Qué dice la gente de ti? Entonces algunos dicen, bueno, que tú eres Elías, otros, no, que tú eres Juan el Bautista, que resucitó. Y ahí, entre los que estaban ahí, habla Pedro. Y Pedro dice, se puso medio así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah. Y Jesús se quedó así, dijo, no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre habló por ti, Pedro. Pedro, yo me imagino con la cara, uy, el Padre habló por mí. Oh. El Padre habló por mí. Sí, habló por ti. Entonces en Marcos capítulo 8, 32, 33, él se quedó con esto y comete la transgresión de quedarse con algo y no soltarlo. Si se queda con el elogio, hay que soltar el elogio. Si no se transgrede, surge la vanidad. Y entonces me imagino que el Padre habló por ti, se le quedó a Pedro, se sintió un poquito así como, bueno, Dios habló por mí, seré profeta. Creo que soy profeta. Pensando en su mente, sé capaz que soy profeta. Te quedó con eso, no lo soltó. Y entonces ahí en Marcos 8, 32, 33, Jesús dice, pasado eso, ahí nomás, cerquita a ese acto, Jesús dice, bueno, gente, yo voy a morir,
voy a morir, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Ahí se acerca Pedro. Jesús, ¿puedo hablar contigo una palabrita? ¿Puedo hablar contigo? Cachita, quiero hablar contigo. Chicos, disculpen, quiero hablar con... O como el Padre habló por mí, voy a hablar. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar con él. Agarra, lo saca del entorno y lo pone a un costado y le dice, no te hagas eso, muchacho. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a morir? No hagas eso. Y entonces Jesús se da vuelta, mira a los discípulos y le dice a Pedro, pero le dice a quien estaba transportando Pedro, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora imagínense la cara de Pedro. Hace un momento habló el Padre y después Satanás. A eso se le llama transgresión. Ahora, Pedro no se quedó con esto. Lógico, él reaccionó. Y él comienza a tener actitudes de cuidado. Entonces tuvo que morir Jesús, resucitar Jesús y luego, más adelante, él escribir acerca de esto. Y ahí es cuando Pedro escribe acerca de este detalle interesante. Porque si él es el que conoce, entonces Pedro es quien va a hablar. En primera de Pedro 5:8, él dice, sed sobrios. ¿A quién habló? Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra devorar significa poseer o tomar como transporte. En otras palabras, él ya había pasado la experiencia. Si alguien le preguntaba a Pedro, ¿qué estás hablando? Bueno, ¿tienes razón para hablar, Pedro? Sí, te voy a contar lo que me pasó a mí. Se me metió Satanás, muchacho. ¿Por qué? Porque no fui sobrio. Por eso estoy recomendando que sean sobrios, porque la pasé. Entonces la palabra devorar significa comer, ingerir, meter adentro. Bueno, meter adentro, lógico, ¿no? Meter adentro. Entonces, esto es algo que también David lo entendía, ¿sí? Por eso en el Salmo 27:2 dice que querían devorar sus carnes. No es que habían caníbales ahí. Estaba hablando de los espíritus que querían entrarse en él. Espíritus angustiadores que querían devorar su carne. Entonces, Eva, ella tenía este detalle. El detalle es que no pudo, volviendo al tema, no pudo ella expresar, soltar la inquietud hacia Eva, hacia Adán, perdón, o hacia Dios primeramente. Y esto es algo que nos marca un poquito el paso. Cuando tengamos inquietudes de no entender, debemos ir a Dios. Pero también tenemos que sacarlo, porque el enemigo va a usar esas frustraciones para que surjan allí tentaciones que lleven a rebeliones. Entonces, la transgresión de Eva tiene que ver mucho con permitir que esa frustración quedara allí y buscar ella misma la respuesta cuando tendría que ir a ver
a Dios si es que Adán no lo llevaba. Entonces, el rol del hombre, nosotros, el rol de Adán primero era estar preocupado para ver si Eva entendió lo que le dijo, pero Adán estaba tan metido en lo de él que no se preocupó si su mujer estaba teniendo dificultades para entender el mandato. Porque si hubiera sido que él tuviera preocupación por ella, entonces hubiera hablado en un momento y hubiera salido capaz el capítulo 3 diferente en la Biblia. Imagínense el capítulo 3. Y Adán habló con Eva allí en su choza, porque estaba preparando una casa ahí, por eso estaba labrando. Entonces él conversó con Eva y le dijo: ¿qué tienes, mi amor? Te veo rara. Algo te pasa. Ya me contó tal animal, me contó que te ha visto por el árbol. ¿Qué está pasando contigo? ¿Tienes alguna duda? A ver, yo te voy a explicar bien. Es por esto que Dios nos puso esta recomendación. Pero también está en esta hipótesis de pensar que no puedes pedir a un árbol de peras manzana. ¿Cómo es que, o de qué manera podría Adán decirle algo a la mujer si él no tenía tampoco cómo especificar esta orden? ¿O lo encontramos en la Biblia? No, encontramos que Adán allí no es que le dice: Señor, a ver, quiero entender, Señor, a ver, ¿por qué es que yo no puedo comer de este árbol? ¿Qué pasaría? O sea, yo me muero, ¿cómo me muero? ¿Qué es morir? Señor, ¿qué pasaría? No encuentras eso. Encuentras solo que él está allí, luego viene la mujer y luego ya está diciendo que está desnudo. Entonces, no hay un desarrollo de que Adán realmente haya tenido un encuentro con Dios para decir: Señor, quiero hablar contigo. Lo estoy notando rara a Eva. ¿Qué hago con ella? No sé qué está pasando con ella. Para más con la serpiente que conmigo. No sé, las veo a las dos caminar por ahí, que se van, no sé qué están haciendo. Yo estoy aquí labrando la tierra, pero no sé qué hacer, qué hago. Y no sé qué decirle también, Señor. Dame algo, un adelanto. ¿Qué le digo? ¿Qué más puedo decirle? Ya le dije que no coma. Pero ella probablemente está pensando: ¿por qué? ¿Y qué le digo yo? Capaz que esto, lo que estoy diciendo hoy, probablemente Adán le hubiera dicho a Dios. Y Dios le hubiera dicho: mira muchacho, te voy a decir por qué y para qué. Entonces, él bajando no, sino estando ya fuera de la presencia absoluta de Dios, recuerden que no hay pecado, y ahí él está evidentemente expuesto a la presencia real de Dios. Entonces, hubiera venido a Eva, le hubiera dicho: mira, Eva, mira, mi amor, o cual término que le haya dicho, Dios me habló y me dijo que esto es lo que tú tienes que saber. Así que esto hubiera pasado. Bueno, esto es el detrás de cámaras, o lo que hubiera pasado probablemente. Pero la realidad es que no pasó así. La realidad es que la mujer, ella, tuvo frustración y fue engañada. Ahora, el engaño le llevó hasta este punto en la cual va a dar pie a que las situaciones que están pasando, que se pasa a partir de allí, ya es una situación
de vulnerabilidad. O sea, hasta ahí la mujer y el hombre, o el hombre y la mujer, estaban dependiendo de Dios. Pero al elegir el hacer lo que Dios no les pidió, entonces se vuelven vulnerables hasta la misma naturaleza. Entonces, para poder ir ya tomando un poco de punteo sobre esto, es que la actitud de Eva es una actitud que enseña mucho. Por eso es que parte de lo que vamos a entender es que ella tiene una misión importante a la cual Dios le dio. Ella tiene la misión de poder ahora reconocer las actitudes del maligno y poder trabajar para que las generaciones que Dios le pueda brindar tengan ese cuidado, tengan ese reparo. Así que, ¿qué quería Eva? ¿Qué hacía Eva ahí o qué quería Eva de ese fruto? ¿Sí? ¿Conocía Eva a Eva y Adán la existencia de Satanás? Sí, conocían, pero no tenían una evidencia de él. Probablemente conocían, pero no al punto tal de saber las intenciones de él. ¿Por qué sabemos esto? Porque de una forma u otra, el hombre tenía esa capacidad de poder desarrollar en sus sentidos algo mucho más de lo que hoy tenemos. Lo que tenemos hoy es consecuencia, una naturaleza caída, se le dice consecuente. Pero antes no había muerte y había otro tipo de sentidos que desarrollaba el hombre, que las pierde, y es por ello que no puede reconocer la parte espiritual. Lo invisible de lo espiritual no lo puede ver, pero antes sí, porque en él no está la muerte. No hay muerte interna que pueda o separarlo de ese mundo espiritual. Entonces él pudo conocer y ver ángeles, pudo ver seres, ¿sí? Probablemente ver a Satanás, pero no tener el sentido de quién era, sino de conocerlo más por verlo, pero no saber la intención de Satanás. Ahora, imagínense que Dios le hubiera dicho a Adán, ¿sabes qué? Adán y Eva, hay alguien que está por aquí rondando, ¿eh? Tengan cuidado porque puede tomar a un animal y les hace caer. No encuentras eso en la Biblia. Ahora, ¿qué hacía Satanás ahí en el huerto? Porque Dios le da permiso a estar ahí. Dice, ¿qué hace ahí? En un lugar que es un lugar apartado de Dios, un lugar especial. Entonces, la forma de conocerlo es más como ser, pero no como la intención de Satanás o qué cosas hacían. Ellos no tenían idea. O sea, no conocían las intenciones, sino hubieran percatado y eso no pasó. Entonces, la mujer fue cautivada por el fruto y recuerden que el fruto en cierta forma dice que era codiciable. Y la palabra codiciable significa aquello que atrapa. La codicia atrapa. O sea, la mujer se sentía atrapada por este fruto. Por eso es que
en esta hipótesis de que ella volvía al árbol, volvía y ahí hacía cada cosa, era porque se sentía atrapada. Y al ser codiciable, dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, ¿por qué se dice así? ¿Por qué la mujer tuvo esto de poder querer alcanzar sabiduría? Y la respuesta es porque ella tenía una frustración. La frustración de no estar llena de la curiosidad, o en todo caso, de cubrir la curiosidad desnuda. La curiosidad nos desnuda. La curiosidad atrapa. Entonces, ella prácticamente quería saber, pues dice que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Miren esta palabra, comió así como ella. Génesis 3:6. Comió así como ella. ¿Cómo comió Eva? Porque la Biblia me dice que el hombre, su marido, comió así como ella. Lo que está diciendo es que comió así como ella, en el sentido de que también Adán fue atrapado por la curiosidad, ya que en esa parte fueron seducidos. Ahora, no dice que la serpiente llevó a la mujer al árbol. No nos dice. O sea, el escritor de Génesis, Moisés, lo habría mencionado. Como sí lo menciona Mateo y Lucas. En Mateo 4, 5 y 8. Lucas 4, capítulo 4, versículos 5 y 9. Dice, y lo llevó el diablo. O sea, la mujer no fue llevada al árbol. Ella ya estaba en el ella ya estaba en el árbol, contemplando el fruto. Entonces, este vacío lo llevó a ir más allá de lo que le permitía este mandato. Ahora, para ir terminando lo que es la transgresión de Eva, hay que entender de que por mucho tiempo se estaba entendiendo que Eva, y por ello viene toda una generaciones de poder ir encima de la mujer, o sea, por culpa de la mujer. Entonces, cuando Pablo escribe que la mujer, el hombre no fue engañado, sino fue la mujer, no hay que ponerle la intención a la palabra de Pablo, porque nosotros le ponemos intención a una palabra. Pablo no escribió con esa intención. Lo que él está diciendo es cómo es que se iban dando las transgresiones. Lucifer transgrede, cae. Dios hace al hombre y a la mujer. Lucifer, él, en ese plan destructivo, va a tomar a la serpiente. Transgrede la serpiente. Cae la serpiente. Ahora va con la serpiente adentro. Él dentro de la serpiente, ahora va por la mujer. Le plantea una transgresión, o sea, plantea ir más allá de lo permitido y transgrede Eva. Ahora Eva es el transporte para que pueda Adán caer. Pero todo ello es debido a un solo móvil, a que habían frustraciones y habían curiosidades y habían no procedimientos adecuados
Porque en el libre albedrío el hombre podía ir a Dios a poder hablar de su mujer a Dios. Y por el libre albedrío Eva podía ir a Dios a hablar porque Adán no le comentaba. Pero ¿por qué no se dio eso? Porque sencillamente en ese libre albedrío Dios siempre los esperaba. Sin embargo, ellos estaban en otra cosa. Probablemente la mujer, lejos de Dios, recorriendo y haciendo otras cosas, y probablemente Adán, no tomando recaudo de sus tiempos con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Para ir cerrando. Porque dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, dice, y se paseaba Dios por el huerto, paseaba su voz. ¿Se dan cuenta ustedes? Génesis 3 dice lo siguiente. Y oyeron la voz, versículo 8, de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, miren, al aire del día. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ya habían pecado. Entonces, si antes de pecar, ¿cuál era la rutina de ellos? De que a veces Dios venía y paseaba y ellos se encontraban con Dios. Pero al estar en pecado, ellos no se encuentran con Dios. Ellos se esconden. Entonces, en esos encuentros, tranquilamente, si hubiera una actitud de poder ser llenados por la sabiduría de Dios, hubieran aprovechado estos encuentros. Y aquí hay una cosa que redondea lo que estamos hablando. Es que ellos no aprovecharon esa oportunidad, sino al contrario, se escondieron. Y es más, Dios los ubica entre los árboles y lo llama, porque pasear la voz significa caminar llamando, como más o menos cuando Mariana quiere llamar a Ezequiel y está caminando. ¿Dónde se habrá metido? Ezequiel, Camilo, y comienza a caminar. Dios, Adán, Eva, como padre, deseando encontrarse con sus hijos. Entonces, aquí, Dios le dice, ¿dónde estás? Miren, qué oportunidad para hablar. ¿Dónde estás tú? ¿Que acaso Dios no sabía que estaba ahí detrás del árbol? Lo que le está diciendo es, ¿en qué posición te pusiste? ¿Por qué te tienes que esconder de mí? Y probablemente ahí, él hubiera Adán dicho y Eva, Señor, hicimos esto. ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora, Señor? No es así. Lo que pasa es que Adán dice, la mujer que me diste. Y Eva volteó y dijo, la serpiente. Y la serpiente volteó y como era el invisible, ¿a quién le va a echar la culpa?
sea, era una oportunidad. En esa supuesta actitud, Dios hubiera dicho, bueno, está. Sí, me fallaron, pero reconozco o valoro que ustedes reconozcan. Pero si se pone a buscar que el otro es el culpable, están transgrediendo más de lo que pensaban, porque no tienen un acto de reconocimiento de divinidad. Entonces, en esta transgresión, Eva es una víctima, pero también es culpable. Porque sencillamente víctima de una frustración, culpable de no ir a Dios o de no incidir en Adán para que las curiosidades y las frustraciones salgan. Ahí es culpable. Esa es la transgresión de Eva. En la próxima entrega, o el próximo miércoles, veremos cómo Adán transgrede, no en función a esto, sino en función a lo que le pasó a él dentro, para que transgreda. Y ahí vamos a conocer la base de lo que es la doctrina de la salvación, con lo que veamos con la transgresión de Adán. Ahora, para ir concluyendo, querer decirles que se entiende que la mujer, dice Pablo, pero la mujer se salvará dando hijos. Entonces algunos lo tomaron literal, ¿verdad? Bueno, conocemos algunas hermanitas que literal. Hay que saber entender qué está diciendo Pablo. No porque Pablo mandó que debo tener un montón de hijos, porque si no, no me salvo. No está diciendo que vas a tener la salvación si es que te dejas, o en todo caso, que concibas hijos. Esto tiene un sentido y esto lo tenemos que desarrollar la próxima semana y vamos a llegar a responder eso, pero primero necesitamos entender la transgresión de Adán. Así que vamos a dejarlo por aquí y nos encontramos en la próxima entrega o en todo caso, la próxima reunión. Vamos a